Bueno, empezamos por aquí entonces, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes todos? Sí. Bueno, Sí, se ve entonces perfecto. estaba diciendo al principio que el escudo que lleva, que usaba el almirante Guise o Guise es el escudo originario de una familia muy antigua inglesa que son los Burgh, Burgh. Posteriormente se le añade esa brisura, en heráldica llamamos brisura a una modificación del escudo original. Y esa estrella que ustedes ven en el lado izquierdo arriba, que en heráldica se diría el cantón diestro del jefe, así se dice en heráldica, esa es la modificación del escudo de Guise en este caso. A la derecha vemos un retrato del almirante. Sigamos a la siguiente página, por favor. Bueno, nos vamos a detener aquí un poquito, aunque me imagino que se ve bastante pequeño, pero bueno, yo creo que se logra más o menos distinguir. Lo que quiero, digamos, representar con esta diapositiva, con esta imagen, es la enorme cantidad de miembros de la familia del almirante Guys que pertenecieron o han pertenecido o pertenecen a la Armada peruana o a la Armada Nacional o a la Marina de Guerra del Perú, dependiendo de las épocas y de cómo se llame. En todo caso, quiero señalar aquí que, como sabemos, el almirante Guys se casa con una señora que se llamaba Juana Valle Riestra, y esta señora Juana Valle Riestra era peruana y era hija de un militar español que llegó de España, nació en la ciudad de Málaga en 1761, se bautizó allí en la iglesia de Santiago y se llamaba Antonio María del Valle y Seijas. Fue coronel mayor del Regimiento Real de Lima y gobernador interino de La Paz. Era hijo a su vez de otro militar, de Francisco del Valle Beltrán, teniente coronel del Regimiento de Lisboa, y de Teresa Estefanía de Seijas y Lara, que a su vez pues era también hija de un militar, de un sargento mayor de milicias de La Coruña y Betanzos, Alejandro de Seijas, y era Antonio María del Valle también nieto de otro militar, capitán del regimiento de Lisboa. Por tanto, vemos que el núcleo familiar o la procedencia de los Valle Riestra, que casa, como digo, con Gais, es un núcleo familiar puramente militar, muy unido a la milicia en la península ibérica, ¿no? Se casa este señor Antonio María del Valle y Seijas con una señora que aunque había nacido en Lima, procedía también por parte de su padre de la península, en la generación anterior. Su padre se llamaba Pedro Antonio García de la Riestra y fue coronel de los Reales Ejércitos. Por tanto, vemos aquí otro militar más en el origen de esta familia. Fue además el último corregidor de la provincia de Huamanga, en el Perú. Como ustedes saben, en el siglo XVIII se cambió el régimen de corregimientos al régimen de intendencias. Y el último corregidor de la provincia de Huamanga fue justamente Pedro Antonio García de la Riestra y González de la Fuente, padre de Isabel García de la Riestra y Sanier. Su hermano, el hermano perdón, su tío, el hermano de su madre, que era Ángela Margarita Sanieri Machado, era Pedro Sanieri Machado, que era capitán del navío Santísimo Sacramento llamado el Nuevo Canario. Por tanto, también desde ese lado había una relación, en este caso, con el mar, ¿no? O con la mar. Los Machado, una familia canaria muy antigua, de la nobleza canaria, y los Sanier, una familia francesa. Su padre, Marcos Sanier o Sagnier, era un comerciante, un rico comerciante que tenía bastantes naves, en fin, etcétera, en la zona de Canarias. Bien, de este matrimonio de Antonio María del Valle y Seijas y de Isabel García de la Riestra, nacen una serie de hijos y todos los cuales prácticamente se van a dedicar o a la Armada, a la Marina de Guerra, o bien a la milicia, al Ejército de Tierra, ¿no? El primero de ellos, Francisco Valle Riestra, del que ahora hablaremos un poco más,
pues fue general de brigada y ministro de Guerra y Marina en tiempos del mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, presidente de la República. Se casó, como ven ustedes ahí, con María Martina de Caso y Fernández de Ávila, hija de Joaquín de Caso y Álvarez de las Asturias, eh, y de una familia muy antigua de la nobleza española, ¿no? Uno de los miembros de esa familia, del que descendía esta señora, fue, como ven ustedes ahí, José Tadeo Fernández de Ávila y Eizaguirre, que fue gobernador de La Paz. Este señor, del que luego hablaremos, si nos da tiempo, Francisco Valle Riestra, como digo, fue ministro de la Guerra y de Guerra y Marina, que era como se llamaba entonces, de Luis José de Orbegoso, y fue fusilado por orden de Salaverry en 1835, muy joven, siendo un general jovencísimo, fue fusilado por orden de Salaverry. Su hermano, Domingo Vallerriestra, también cuñado del almirante Guise, fue contraalmirante de la Armada, eh, tuvo una figuración muy importante también internacional, puesto que, por ejemplo, luego lo veremos un poquito más con detalle con algunas fotografías, fue encargado por el gobierno peruano para la supervisión de la ejecución, de la construcción del buque Rimac en los Estados Unidos y también de la fragata Amazonas en Inglaterra. Por tanto, estuvo en estos dos países supervisando esta construcción y además, cuando se finalizó la construcción de la fragata Amazonas, fue él el que la trajo, el que la llevó al Perú. Por cierto, Domingo Vallarriestra dio la vuelta al mundo y fue además el segundo peruano que visitó con un barco peruano la lejana Asia, ¿no? El primero fue su hermano Ramón Vallerriestra, que fue capitán de navío, es el que vemos después, en el siguiente cuadrito, capitán de navío de la Armada Peruana también, y gobernador de las islas de Chincha. Bien, Domingo Vallerriestra se casa con Virginia de la Torre y Vidaurre, que era hija de Pedro Antonio de la Torre y Luna Pizarro, que fue también ministro de Guerra y Marina. Por tanto, y seguimos insistiendo en esta relación, en este caso con la Marina, ¿no? También fue ministro de Hacienda, del Interior y de Relaciones Exteriores y era, a su vez, bueno, su tía, Cipriana de la Torre y Luna Pizarro, había casado con el general Manuel Ignacio de Ibanco y Iturralde, como sabemos, fue supremo director de la República, o lo equivalente, digamos, a presidente de la República. De ese lado, ahí ven ustedes alguna relación, no voy a leerla toda, pero todos estos miembros de esa rama de la familia fueron coroneles o generales o capitanes del ejército peruano. Bien, sigamos hacia la derecha, vemos a Miguel Vallerriestra, que fue coronel del ejército peruano y prefecto de Arequipa y de Tacna. Y se casó con una guayaquileña, con una ecuatoriana, María del Carmen Bernaza y Carbo, hija del general Nicolás Bernaza Prieto, general del Ejército Libertador, vencedor en Pichincha, en Junín y en Ayacucho, y hermana del general Bernaza Carbo, que fue ministro de la Guerra y de Guerra y Marina del Ecuador. Por tanto, sigue habiendo una relación con la Marina, en este caso con Ecuador, y con el ejército en el caso de Perú. Si seguimos a la derecha, vemos a Juana Vallerriestra, que es la mujer, la esposa del almirante Guise. Em, y si seguimos a la derecha, vemos a Alejandro Vallerriestra, que fue capitán de navío de la Armada peruana y cuyo hijo, como vemos ahí, Antonio Vallerriestra y Albarracín, fue primero teniente primero de la Armada peruana y después oficial de la Armada costarricense. En Costa Rica fue y es un famoso héroe, le considera un héroe nacional. Se casó con la hija del general Cañas y, bueno, pues hizo unas enormes aportaciones a la defensa de las costas costarricenses contra los filibusteros ingleses.
Antonio Vallerriestra, capitán de navío, también hijo de Antonio María del Valle y Seijas y de Isabel García Larista, fue también, como digo, capitán de navío y se casó con Antonia Ximénez Larios, que era una guayaquileña, y tuvieron, entre otros hijos, a estos dos hijos también tenientes, uno teniente primero y otro teniente segundo de la Armada peruana. Un hijo natural de este, Ramón Vallerriestra Cela, fue también capitán de navío y ministro de Marina del Perú. Por tanto, en esta generación, la primera generación, vemos un montón de miembros de la familia de la Armada peruana. Si seguimos abajo, iremos viendo las relaciones. Ahora nos vamos a adelantar, para no quedarnos en esta página, vamos a adelantar y ver algunas imágenes. Por favor, la siguiente. Hablando del origen de la familia Guise, nos tenemos que retrotraer, aunque sea muy someramente, a el siglo XIII. Nicolas de Guise, así se escribía en aquella época, fue casado con una pariente de Sir John de Burgh, hijo del conde de Kent, y recibió, gracias a su mujer, la mansión y señorío de Elmore. Este señorío de Elmore, en Gloucestershire, fue una tierra, un señorío que luego permanecerá en la familia hasta la actualidad, con muchísima, digamos, antigüedad en la familia. Ahí construirán una casa que todavía existe, un precioso palacio, que veremos una foto, que perteneció desde siempre a la familia. No me voy a detener en los detalles de esta diapositiva, pero que sepan que una de las mansiones de la familia también fue la que ustedes ven a la izquierda. Ahora no veo yo la pantalla, no sé qué ha pasado. Si me disculpan, voy a buscar un vaso de agua. Bien, esta posesión es otra de las posesiones de los Guys en Inglaterra. Se llama Brockworth y es una de las varias posesiones en el territorio inglés que tuvieron los Guys. Si vamos a la siguiente diapositiva, diremos que, por centrarnos un poco y no dispersarnos con tanta letra, diremos que en el siglo XVII los Guys recibieron del rey de Inglaterra el título de baronet. Hay que decir que el título de baronet es un título no, digamos, baja nobleza británica, en el sentido de que no son pares del reino. Es decir, los pares del reino son los duques, los marqueses, los condes, los vizcondes y los barones, y en cambio los baronet están justo por debajo de los barones ingleses. Bien. Aquí en esta diapositiva vamos a la izquierda el monumento a Sir John Guise, que es el padre de nuestro almirante, de nuestro querido Martin George Guise, y está en la catedral de Gloucester, justamente, ¿no? Es un famoso e importante monumento, muy conocido en la catedral de Gloucester, y entre varios de los hijos que tuvo este John Guise, que fue el primer baronet de Hyman, que es el segundo baronet, el segundo título de baronet que recibe la familia. El primero es del siglo XVII, este de Hynam se recibe en 1783 y es el que tuvo el padre de nuestro almirante. Bien, estas dos personas que ven ustedes ahí son dos hermanos del almirante Guise. El primero, Sir Berkeley Guise, fue el segundo baronet de Hyman. Hyman Court es el palacio campestre de la familia. Fue miembro del Parlamento y su hermano, el siguiente baronet, el tercer baronet de Hyman, fue Sir John Wright Guise y fue también general. Por tanto, sigue la presencia militar en la familia. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí ven ustedes una imagen preciosa de Elmore Court, que es en Gloucester, que es una de las casas familiares
más antiguas de Inglaterra y fue otorgada a los Guys en el siglo XIII por nada menos que por Enrique III de Inglaterra. ¿Eh? Siguiente, por favor. Y esta casa que ven ustedes aquí, que es Higham Court, en Gloucester también, es la casa justamente de los padres de nuestro almirante, del almirante Guys. Por tanto, son grandes mansiones inglesas que todavía permanecen hoy en día en manos de la familia, de la rama de los Guys que se quedó en Inglaterra y que, como ven, son estupendas y muy bonitas. Adelante, por favor. Bien, hablando de los escudos, estamos hablando de los escudos de la familia, de Guys. Aquí hay varias representaciones de los escudos, por ejemplo, el de la izquierda es el escudo de los Guys que fue donado al buque Guys en 1935 por Clemente de Althaus, descendiente, como sabemos, como luego veremos, de Guys. Y a la derecha hay algunos otros ejemplos de este escudo y la descripción del escudo. Adelante, por favor. Bien, siempre se ha dicho que el almirante Guys había armado un buque a su costa para ir a luchar en favor de la independencia de la América hispana en Sudamérica, ¿no? Y es verdad, así fue. Hay que decir que, bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, que la carrera militar de Guys empieza muy pronto, muy jovencito. Fíjense que nace en 1780 y ya en 1801 era teniente. Participó en la batalla de Trafalgar, participó y ayudó al futuro duque de Wellington, que como saben ustedes apoyó mucho a España en la lucha contra Napoleón. Pues bien, fue ayudante de campo de Sir John Berkeley, que desde Lisboa apoyó a Wellington. Todavía no era duque de Wellington. Sirvió en el Conqueror, en el bloqueo de Tolón, bajo el manto de Sir Charles Cotton. Y en 1811 a 1813 comandó en las Indias Occidentales el Liberty y el Swedger. En el año 15 fue comandante del Devastation y tras las guerras napoleónicas decidió, como decía antes, armar su propia nave, que fue el Hicate, y con el cual parte a América del Sur. Aquí vemos una imagen de ese buque que él arma, como digo, a su costa y se va hacia Sudamérica con él. Siguiente, por favor. He señalado en amarillo lo que más me interesa destacar en esta diapositiva, para que no nos perdamos excesivamente. Bien, el Hickate lo vende el almirantazgo británico al señor Parkin por 860 libras, el cual a su vez lo vende al entonces capitán de fragata de la Armada inglesa Martin George Guys, que bajo el nombre de Lucy lo lleva hasta Buenos Aires. Allí en Buenos Aires fue ofrecido al gobierno argentino, pero no se concretó la venta por lo que lo adquirió, porque lo adquirió para el gobierno de Chile Miguel Zañartu, su agente en Buenos Aires, por 70.000 pesos, arribando a Valparaíso el 9 de noviembre de 1818. Y desde entonces sirvió en la Armada chilena con otro nombre, con el nombre de Galvarino, nombre que, por cierto, en la Armada chilena han tenido otros buques. Finalmente, ya en 1828 fue varado en Valparaíso y desguazado. Adelante, por favor. Bien, al retirarse Cochrane del Perú en 1821, San Martín nombró a Guys contraalmirante de la escuadra peruana. Pero él renuncia en 1822 al asumir el mando de esa escuadra el vicealmirante chileno Manuel Blanco Encalada, con el que no tenía una buena relación. Tiene una pésima relación, de hecho. En 1823 fue nuevamente nombrado vicealmirante al mando de la escuadra peruana y participó el año siguiente en el bloqueo del puerto del Callao junto a la escuadra gran colombiana, también bajo su mando. En el año 25 fue arrestado por el intendente de Guayaquil, general Paz del Castillo, por haber levantado el bloqueo del Callao. La escuadra fue entonces mandada por el capitán de navío inglés Juan Illingworth al servicio de la Gran Colombia, que se unió a la escuadra chilena mandada por Blanco Encalada. El Callao se rindió, como saben ustedes, el 23 del 1 de 1826.
Ustedes recuerdan, por supuesto, el sitio del Callao, en donde estuvo el general Rodil, que luego fue presidente del Consejo de Ministros de España, y que además, curiosamente, en este sitio del Callao estuvo Manuel Leonardo de Cabieses, que es mi cuarto abuelo, y que, como luego verán ustedes, pues es el padre. Bueno, se enlaza directamente ya con los Vallerriestra, como ahora veremos enseguida. Bueno, Bolívar quiso juzgar a Gais, pero al retirarse aquel del Perú, el Consejo de Guerra lo liberó el año 26 y además mandó expedir una satisfacción, mandó darle una satisfacción, ¿no? Por los hechos del gobernador de Guayaquil en su persona, ¿m? Y en la bandera de la República Peruana, ¿no? Eh, Fue el Congreso de 1828 y la presidencia del general José de la Mar los que hicieron justamente pusieron en marcha esta resolución, digamos, de alguna manera, para volver a poner en valor la persona de Gais. Aquí ven ustedes a la izquierda una maqueta de la fragata Presidente, que es la fragata en la que Gais en 1828 fallece, es herido de muerte por una bomba, un proyectil que cae en esta fragata y realmente, bueno, pues esa es la causa de su fallecimiento. Adelante, por favor. En el 1828, ese año, mandaba la escuadra peruana contra la Gran Colombia. Fue herido en esa fragata, como digo, y el segundo jefe de la escuadra, José Boterín, obtuvo la rendición de Guayaquil ya posteriormente, cuando ya Gais había fallecido, ¿no? Fue enterrado como fraile franciscano. Algunos he oído muchas veces o varias veces hablar de que Gais era, como inglés, pues era anglicano o era protestante. No, Gais era católico y no solamente era católico, sino que su testamento, que ha estudiado con mucho detalle el capitán de fragata que hoy nos acompaña, Michel Laguerre, pues dice con toda claridad que es católico, en fin, apostólico romano, que quiere ser enterrado con el hábito de fraile franciscano y hace una proclama extensa sobre su fe católica. Bien, en el año 1926 fue transferido finalmente al Panteón de los Próceres. Aquí vemos el combate naval de Guayaquil en el que fallece Gais. Adelante, por favor. Y aquí vemos una fotografía de Gais que hemos tenido en mi casa de siempre. Por tanto, bueno, una fotografía, en realidad es un dibujo, ¿no? Pero parecería una fotografía que hemos tenido en casa siempre. Y luego un cuadro que refleja igualmente este combate del 24 de noviembre de 1828, donde Gais fallece. Adelante, por favor. Geist ha sido retratado en varias ocasiones. El retrato de la izquierda probablemente sea el más conocido y pertenece a la colección Altaus Pinilla. Un magnífico retrato donde se le ve luciendo la banda de la Orden del Sol del Perú. No olvidemos que la banda de Orden del Sol del Perú, que es la orden, como sabemos, más prestigiosa, más elevada de la República, en sus inicios tenía color blanco. Ahí lo ven ustedes de color blanco. Actualmente, como sabemos, tiene un color violáceo, pero anteriormente tenía ese color. En la derecha es un cuadro mucho más moderno, ya de 2008, que está en la Comandancia General de la Marina. Adelante, por favor. Después de su muerte, pues se han sucedido a lo largo de los años infinidad de homenajes, infinidad digamos, sí, de homenajes al almirante. Y aquí vemos, por ejemplo, el busto que está en la Comandancia General de la Marina, y en la foto vemos al Comandante General de la Marina, almirante Alberto Calaluna, con el embajador del Reino Unido en la Gran Bretaña, Gavin Cook, en el año 2002. Adelante, por favor. Y aquí, por ejemplo, vemos en el Museo Naval del Callao, el Museo Naval del Perú, que ha dirigido con tanto éxito el contraalmirante Yávar, que nos acompaña, pues vemos justamente la imagen de este retrato de Gais, pero además también vemos su uniforme, uno de sus uniformes, y el escudo regalado por Clemente de Altaus, y que está ahí en este museo. Y también vemos la espada del almirante. Adelante, por favor.
Lógicamente, después de su muerte, el prestigio que adquirió durante toda su época como primer comandante y primer almirante en realidad de la República y además comandante general de la escuadra peruana, pues hizo que varios de los buques que la Armada peruana, la Marina de Guerra del Perú, fue adquiriendo a lo largo de los años, tuvieran el nombre del almirante, ¿no? Vemos, por ejemplo, este primero, que es el destructor almirante Guys, que procedía nada menos que de la Marina Imperial Rusa, había sido construido para la Marina Imperial Rusa, posteriormente sirvió en la Marina de Letonia y pues ya en el año 33 se adquiere por la Armada peruana. A la derecha vemos uno un poco más moderno que luchó en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, procedido de la Marina de los Estados Unidos y en el año 61 fue adquirido por la Armada peruana, siempre con el nombre de Almirante Gais. Adelante, por favor. Vemos también, ya más modernamente, esta corbeta, la corbeta Geist, que desde el año 2021 pertenece a la Armada peruana y que anteriormente perteneció a Corea. Y vemos también a la derecha un sello con la imagen del almirante. Adelante, por favor. También ha habido muchas instituciones, por ejemplo, el Liceo Naval Almirante Geist, donde se han formado los que luego han sido oficiales de la Armada, de la Marina de Guerra, y con el busto del almirante en el jardín. Adelante. Y también hay diversas calles, por ejemplo, ahí vemos en el Lince, el Jirón Almirante Guys. Ven ustedes que se ha acostumbrado a poner dos S, no se sabe por qué, dos S al apellido del almirante, cuando en realidad siempre se ha escrito con una sola S, ¿no? En la calle también en Jesús y María Almirante Guys o algunos edificios como en el de la izquierda. Adelante, por favor. Recientemente, en el año 2022, el antes citado almirante Alberto Alcalá, junto con el alcalde de Miraflores, Luis Molina, develó este busto en Miraflores también al almirante, porque además el almirante, no olvidemos que fue poco tiempo, pero bueno, fue vecino de Miraflores y por tanto ese es un homenaje a su figura en ese distrito de la ciudad. Adelante. En ese acto estuvo justamente Jaime de Altaos Guarderas, que es descendiente, tataranieto, descendiente del almirante Gais y que creo que nos acompaña hoy también. Bien, ha habido bastantes libros, varios libros, bueno, varios libros escritos sobre el almirante. Uno de ellos es el de Fernando Romero, también miembro de nuestra Armada, y que se llama Gais y la aurora de la Armada Republicana, publicado en el 94. Y adelante, por favor. Y vemos también la siguiente. Vemos el libro que en el 2017 publicó el capitán de fragata Michel Aguerre, mm, un marino británico peruano para todos los tiempos, así se titula. Y también en el año 2021, un poco después, el cartel de la exposición fotográfica que sobre el vicealmirante Martin Josh Guys fue presentada también, ¿no? Adelante, por favor. Y aquí vemos el inicio de su testamento y justamente, bueno, no voy a hacerles leer estas letras tan pequeñas, evidentemente, pero ustedes si se fijaran un poquito verían ahí que dice con toda claridad, ¿no? I believe in the Holy Catholic and Apostolic Faith in which I have lived and propose to live, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, dice claramente que evidentemente era católico. Adelante, por favor. Bien. Como hemos visto, hemos apuntado al principio, Juana Valle Riestra se casa con Gais y de esos Valle Riestra hay infinidad de marinos. Yo conozco pocos linajes peruanos en los que haya tal cantidad de miembros de la Armada peruana. Probablemente es un caso único en el que tanto los Valle Riestra como los Cavieses, luego Cavieses Valle Riestra, como los García Seminario, casado con los Cavieses Valle Riestra, pues enlazan todos ellos y además los Altaus y además los Alzamora, como luego veremos, parientes de los Cavieses. Por tanto, en todo ese grupo familiar del que ahora hablemos, pues hay enorme cantidad de marinos de guerra del Perú. A la derecha de esta diapositiva ven ustedes el escudo de los Valle Riestra y a la izquierda el de los Gais. Adelante, por favor.
Bien, aquí ven ustedes dos imágenes, dos cuadros. El de la derecha es un cuadro que está en mi colección del almirante Guise y a la izquierda el de su esposa, Juana Valle Riestra, que, bueno, pues curiosamente, como verán enseguida, en un grabado posterior que también está en mi colección, aparece con el mismo traje, con lo cual es una curiosidad. Adelante, por favor. Ven aquí el escudo que antes citaba y el escudo de los Valle Riestra en la casa de nuestra familia en Lima, y que es este escudo que está en Miraflores, en la casa de nuestra familia. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos la partida de matrimonio del entonces capitán de granaderos del Regimiento de Lisboa, Francisco del Valle, luego teniente coronel del Regimiento de Lisboa, que es el abuelo de Juana Valle Riestra, casada con Gais, y a la derecha vemos la partida de bautismo de su padre, del padre de Juana Valle Riestra, Antonio María del Valle y Seijas, en el centro el escudo de los Valle Riestra. Adelante, por favor. Bien, y aquí vemos un curioso cuadro pintado por el pintor de la corte de España, Ricardo Valaque y Canseco, y hecho pintar por su hijo, el hijo del retratado, que era el almirante, el contraalmirante Domingo Vallarriestra, mi tatarabuelo. Lo hizo pintar en Madrid y ahí vemos representado a Antonio María del Valle y Seijas, su padre, entonces coronel Antonio María del Valle, que había sido nombrado gobernador interino de La Paz, iba a tomar posesión del gobierno de La Paz en el ínterin es atacado por las fuerzas del general insurgente Mateo García Pumacagua. García Pumacagua vence al coronel del Valle y lo recluye en este convento de la Merced del Cuzco, donde el padre Lezama, comendador de la Orden de la Merced, al que ven ahí también, que como ustedes saben, los mercedarios son redentores de cautivos, y bueno, y en ese momento muestra una llave, y ven la mano, ven que está mostrando una llave al pelotón de fusilamiento, que había ya decidido fusilarlo. Bueno, y entonces le dicen que al coronel del Valle lo habían indultado, lo cual no era cierto, y entonces él, bueno, pues se esconde en el convento y ahí permaneció escondido hasta la ocupación del general Juan Ramírez y pudo salvar la vida. Por tanto, ven ustedes que desde el año 15 hasta el 1820, esa prolongación de su vida de 5 años, que es cuando muere, el año 20, pues se debe justamente a el padre de Juana Villarriestra, o sea, el suegro de Gais, que es este, pues salva la vida de esa manera tan peculiar, tan simpática. Adelante, por favor. Y aquí ven a su mujer, a Isabel García de la Riesta y Sanier, esposa del anterior, y una pieza de la vajilla de esta señora que firmaba Isabel del Valle, no ponía Isabel con Y, Isabel García de la Riesta, sino ponía directamente Isabel del Valle, que era el apellido de su marido. Adelante, por favor. Y aquí vemos a su padre, pero Antonio García de la Riesta y González de la Fuente, eh, último corregidor de la provincia de Huamanga, y a la izquierda una de las varias cartas que están actualmente en el archivo de Indias en Sevilla, que se intercambiaba Isabel García de la Riestra, y ven ustedes su firma, con el entonces virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia Española del Perú, y que son cartas sobre todo en las que hablan de sus hijos, de los hijos de Isabel García de la Riestra, entre otros de Francisco Valle Riestra, el que fue luego ministro de Guerra y Marina de Orbegoso, y de otros hijos de Isabel García de la Riestra. Adelante, por favor. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplar muy interesante del índice de las materias que siguieron el citado Francisco Valle Riesta y su hermano José María del Valle, cadetes del Regimiento Real Infante Don Carlos. Regimiento que, por cierto, había mandado su padre. Su padre, Antonio María del Valle y Seijas, fue el coronel mayor del Regimiento Real de Lima, también llamado Infante Don Carlos, ¿no? Y su firma. Adelante. Y esta es y aquí me interesa mucho este retrato porque aquí vemos 4 generaciones de la familia Gais Vallerriestra. Vemos a la izquierda
la esposa ya con 80 y tantos años, 80 años, la esposa de Antonio María del Valle y Seijas, Isabel García de la Riestra y Sanier, que antes hemos visto jovencita en esa miniatura. A la derecha vemos a Juana Valle Riestra, la esposa de Gais, con el mismo traje que hemos visto en el retrato al óleo que he citado o que he mostrado antes. En el centro vemos a la hija de Gais, a la hija que es Mercedes Gais y Riestra, que se casa con John Darnell, que era vicecónsul británico, y las dos hijas de este matrimonio, eh, que son las dos pequeñitas que ven ustedes ahí, ¿no? María Rosa Darnell y Gais y María Luisa Darnell y Gais. María Rosa se casa con Manuel Chávez y será la madre de un gran héroe de la aviación peruana, Jorge Chávez, que da el nombre a nuestro aeropuerto internacional de Lima, Jorge Chávez, que acaba de ser, como ustedes saben, renovado. Y la otra, María Luisa, se casa con Emilio de Altaus y Flores del Campo, arequipeño, hijo, como luego veremos, de un general alemán, y de una arequipeña, Manuel Flores del Campo. Bien, adelante, por favor. Bien, aquí vemos algunos documentos, partidas de bautismo de Isabel Gais Riestra, el Montepío por la muerte de Martín George Gais, etcétera. Pero bueno, nos vamos a detener. Adelante, por favor. La hija de Gais, María Mercedes Gais Riestra, bueno, pues como he dicho antes, bueno, se casa con John Darnell Loder y tienen, pues, entre otros, a bueno, tienen, mejor dicho, a a María Rosa Ramona Darnell y Gais, que se casará, como he dicho, con Manuel Chávez Moreira, que era cónsul del Tribunal del Consulado de Lima y director del Banco de Perú, y que son los padres del aviador que morirá en Domodossola, en Italia, en el año 1910, pionero de la aviación peruana, y María Luisa Darnell y Gais, que se casa con Emilio de Altaus. Adelante, por favor. Aquí vemos a John Darnell, una fotografía de John Darnell y otra fotografía de María Mercedes Carlota Gais Vallerriesta, hija del almirante Gais. Adelante, por favor. Y aquí vemos a, pues, el famoso aviador Jorge Chávez en algunas fotografías, ¿no? Bueno, no puedo detenerme demasiado. Adelante, por favor, algunas fotografías más de su vida y de su muerte, porque verán ustedes que su fallecimiento fue todo y su funeral fue todo un acontecimiento en aquel momento. Adelante. Los restos del avión de Jorge Chávez y la siguiente, por favor. La siguiente y la siguiente. Vamos un poco de más deprisa. La siguiente. Y aquí vemos las exequias en París de Jorge Chávez. Ustedes se dan cuenta la enorme cantidad de gente que acompañó el cadáver de Jorge Chávez Darnell en el 1 de octubre de 1910, en este caso cerca de la puerta de Saint-Denis, y que son fotografías que están actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia. Adelante, por favor. Siguiente. Ven aquí a los hermanos de Jorge Chávez durante las exequias, y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que recibe el nombre de este descendiente del almirante Gais. A la derecha, el mausoleo de los Chávez en el cementerio Père Lachaise en París. Por cierto, cementerio que recomiendo su visita porque es francamente una lección de historia. Adelante. Siguiente. Y aquí vemos a un hermano de Jorge Chávez, Felipe Chávez, con su esposa María Luisa Blaker Higginson y un hijo de este matrimonio. Adelante. Bien, hablábamos de Francisco Riestra, ministro de la Guerra y Marina de la época del mariscal Orbegoso, y su mujer,
María Martina de Caso y Fernández Dávila, que era pues nieta paterna de la segunda condesa de Nava y nieta materna de José Tadeo Fernández Dávila, gobernador de La Paz. Estos Fernández Dávila, como sabemos muy bien, es un linaje muy importante en el Perú y procedente especialmente y enclavado en la ciudad de Moquegua, pero extendida y relacionado con otras familias de Arequipa y de otros lugares del Perú. Aquí vemos a la derecha el escudo de las Salas de las Asturias, linaje de la abuela materna, perdón, paterna de Martina de Caso. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos a el cuñado de Gais, mi tatarabuelo, el contraalmirante Domingo Vallarriestra, vestido con uniforme de la Armada, y a su mujer Virginia de la Torre y Vidaurre. Estos cuadros están atribuidos a Balaca, igual que el que hizo pintar el mismo Domingo a Ricardo Balaca, de su padre, que hemos visto antes a punto de ser fusilado, aunque se salvó la vida, como digo, y la lápida de la tumba del almirante. Y aquí vemos sus iniciales en su papel membreteado de VR en relieve, que es el papel que él usaba para escribir. Adelante, por favor. Lo vemos aquí en un dibujo. Y bueno, él fue contraalmirante de la Armada Nacional, fue ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú en España de 1865, ahora veremos esto, comandante general de Marina, senador por el Callao y Amazonas, gobernador político y militar del Callao, secretario, como hemos dicho antes, de la legación del Perú en Estados Unidos y jefe de la Comisión Naval Peruana en Inglaterra, justamente para la construcción de la fragata Amazonas, como antes citaba. Fue prefecto y comandante general de Moquegua y comandante general de operaciones del Perú en la escuadra aliada con Chile para la guerra contra España cuando la famosa escuadra española. Estuvo en la fragata Presidente, en la Secretaría de la Escuadra, cuando su cuñado fue muerto en ese combate en 1828. En la Guerra de la Gran Colombia sirvió en la Amazonas y era alférez de fragata cuando murió su cuñado Gais en el año 28. Fue también capitán de los puertos de Pisco, del Callao y adjunto a la legación en Chile. Adelante, por favor. Comandó el bergantín Congreso, el vapor Rímac, cuya construcción hemos dicho que supervisó, y la fragata Amazonas con la que dio la vuelta al mundo. Eh, es curioso, y lo he citado también antes, que con el bergantín Rímac realizó en 1843 el segundo viaje de un buque peruano a costas asiáticas. El primero lo hizo su hermano Ramón, también hemos dicho, en el año 41, y llevó algodón a Cantón y trajo muchos objetos de China. Su viaje de retorno demoró 124 días hasta el puerto de Pisco y 2 días después llegó al Callao. Ahí vemos una imagen, un cuadro del bergantín en Rímac. Adelante, por favor. Que él construye en Nueva York y lo trae de Nueva York al Callao. Siguiente. Bien, quiero subrayar esta cuestión porque mucha gente dice que en la primera, digamos, las primeras relaciones diplomáticas que se establecen entre el Perú y España son de 1879, con el Tratado de Paz y Amistad que se firma en aquel año, pero no es verdad. Fue justamente el contraalmirante Domingo Vallarriestra, el primer ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú en Madrid. No quiso España recibir cartas credenciales de Joaquín José de Osma y Ramírez de Arellano, de gran familia peruana, como sabemos, y de Pedro Gálvez. Ninguno de los dos se le admitieron sus cartas credenciales. Sin embargo, sí fueron admitidas las de Domingo Vallarriesta y, por tanto, en 1865 se convierte en el primer embajador, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú en Madrid. Fue el primer recibimiento, por tanto, de un agente oficial, de un agente diplomático del Perú, por parte del Perú independiente en el Reino de España. Y supuso de alguna manera el reconocimiento tácito de la independencia del Perú mucho antes de ese tratado de paz que antes he dicho. Es más, España envió un ministro plenipotenciario que fue Jacinto Albistur y un cónsul de España hubo en el Callao, que fue nada menos que Emilio Donoso Cortés, marqués de Valdegama. Por tanto, hubo lo que se llama legación activa y pasiva, es decir, hubo un intercambio de agentes diplomáticos. Adelante, por favor. Aquí vemos la primera página de la hoja de servicios del contraalmirante Domingo Vallarriestra, de la Armada Nacional. Adelante, por favor, el original.
Y aquí vemos cuando él estaba en Inglaterra, Domingo Valle Riestra, cuando estaba en, en Inglaterra, justamente para supervisar la construcción de la fragata Amazonas, fue invitado al Palacio de Buckingham a una soirée, ¿no? Y aquí lo llaman Coronel Valle Riestra, en realidad era, en aquel momento, si no me equivoco, era capitán de fragata. Bueno, capitán de fragata que en España al menos tiene la equivalencia a teniente coronel. Capitán de navío es equivalencia a coronel. Y aquí vemos una fotografía del almirante Valle Riestra. Adelante, por favor. Y en la prensa del año 1848, se refleja esta noticia de que el comandante Domingo Vallerriesta es el alma del RIMAC, que vigiló su construcción en el astillero y que, bueno, pues luego pues, lo entregó a sus compatriotas, ¿no? Y a la izquierda vemos, abajo a la izquierda, vemos un fragmento de la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid es lo que ahora se llama el Boletín Oficial del Estado, es decir, el diario oficial, el peruano sería en el Perú, ¿no? Por tanto, es la Gaceta Oficial y donde refleja una audiencia que en ese momento la reina Isabel II, concede a miembros del cuerpo diplomático acreditados en Madrid y, entre otros, cita al señor Domingo Valle Riestra, contraalmirante de la Escuadra del Perú, senador de la República, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de Su Majestad Católica. Por tanto, queda fehacientemente claro que en ese momento era embajador del Perú en Madrid. Ya vemos a su derecha, vemos a la derecha vemos la firma del almirante. Adelante. Bien, dentro de este grupo curioso, este grupo, digamos, familiar, pues también el hijo de Domingo Bay Riestra, ¿no? Sobrino o nieto, por tanto, de Gais, pues fue marino, ¿no? Primero, bueno, él fue socio del Club de Regatas de Lima. Ahí vemos una fotografía justamente en la que aparecen José Antonio Barrenechea, Vicente Ollague, Isoyer, Alfredo Naylor, Napoleón Valdés y el Domingo Valle Riestra y de la Torre, hijo del almirante Domingo Valle Riestra, ¿no? Bien, él fue uno de los héroes de la batalla de Angamos. Como tal, está enterrado en el Panteón de los Héroes, en el en el Cementerio Presbítero Maestro, y luego veremos su placa, y fue herido y capturado por las fuerzas chilenas, y gracias a un canje de prisionero pudo volver al Perú, ¿no? Se ascendió al alférez de fragata desde ese momento del combate de Angamos, y luego fue capitán y sargento mayor del ejército, ¿no? Falleció en 1901 y fue enterrado en la cripta de los héroes, como he dicho. Aquí vemos, por ejemplo, un fragmento de una carta, bueno, de él a su madre, que era Virginia de la Torre Vidaurre, como hemos dicho antes. Bueno, dice, supongo que te encuentras muy asustada y te envío estas 4 letras para sacarte todo el susto. Te daré fúnebre noticia de la muerte de nuestro querido jefe, comandante Grau. Evidentemente, como sabemos, el Huáscar fue atacado por las fuerzas chilenas y su comandante, que era el almirante Miguel Grau Seminario, del que luego hablaremos muy brevemente, bueno, pues fue herido, fue muerto ahí. Dice, no puedes figurarte el número de balas que recibimos. Yo estoy bien, solo he recibido 2 astillazos muy leves. Saludos a todos, tu hijo que te quiere, Domingo. Adelante, por favor. Aquí vemos al capitán de fragata, perdón, al alférez de fragata, eso está equivocado, al alférez de fragata Domingo Valle Riestra y de la Torre, y el Huáscar, en la nave donde sirvió a las órdenes de Miguel Grau. Este es un cuadro que está en el Museo Naval del Perú, pintado por Guillermo Spíos, que era un marino de ascendencia británica eh, pero que era marino peruano y que era un gran pintor, y un gran pintor sobre todo de marinas, ¿no? Y especialmente esta es muy bonita. Adelante, por favor. Y aquí vemos la lápida en la cripta de los héroes del alférez de fragata Domingo Vallarriste de la Torre por la batalla de Angamos, y a la derecha un cuadro de mi colección justamente del combate naval de Angamos del 8 de octubre de 1869 por el propio Guillermo Spíos, del que antes hemos hablado. Adelante, por favor.
Bien, el año 1989, un sobrino nieto sobrino bisnieto, en realidad, de Guys, mi tío José Cabieses, en calidad de sobrino nieto, como digo, del alférez de fragata Domingo Ballester de la Torre, fue designado por el almirante Jansen Raigada, comandante general de la Marina entonces, para representar a la familia en el traslado de los restos mortales de Domingo, que tuvo notable actuación en este combate de Angamos que antes hemos citado, ¿no? Y la carta que el almirante Jansen le dirigió a José Cabieses fue esta: al hacer de su conocimiento este honroso encargo, deseo expresar a usted y por su intermedio hacer llegar a cada uno de los descendientes del señor capitán de fragata, dice capitán de fragata la carta, aunque era alférez de fragata, Domingo Valle Riesta, los sentimientos de consideración de la Marina de Guerra del Perú a todos los miembros de su distinguida familia. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos el hermano de Domingo Vallerriestra y de la Torre, hijo también de Domingo Vallerriestra, el contraalmirante, en el que fue capitán durante la guerra con Chile, ¿no? Se había graduado en jurisprudencia en la Universidad de San Marcos, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero enseguida, bueno, se dedicó a algunos artículos periodísticos. Pero cuando la guerra con Chile se alistó en el tercer batallón de Granaderos Nacionales como subayudante del coronel Pedro Zavala. Hizo parte de la campaña del sur en la guerra con Chile e ingresó en el batallón Piérola, que estaba a las órdenes de su tío, el coronel Reinaldo Vivanco de la Torre, hijo de Manuel Ignacio Vivanco Iturralde, supremo director del Perú, y de Cipriana de la Torre y Luna Pizarro. Falleció ejecutando uno de los movimientos más arriesgados de toda la guerra y usó la espada de su tío, el vicealmirante Guys, en esa batalla, ¿no? Eh, al hilo de su muerte, o por causa de su muerte, fue un hombre muy conocido, era muy joven, pero era muy conocido en la sociedad limeña y muy apreciado en la sociedad limeña. Y con ese motivo, varios escritores de mucho prestigio en el Perú escribieron poemas o poesías en su honor. Vamos a la siguiente diapositiva. Y concretamente, una de esas poesías fue escrita por su cuñado que fue nada menos que Pero Paz Soldán Yunano, el famoso Juan de Arona, diplomático y escritor, casado con Cipriana de Vallerriesta y de la Torre, su hermana, la hermana de Felipe, hermana de mi bisabuela, por tanto, y que, bueno, aquí vemos el inicio y el final de este enorme poema, es muy largo, un poema laudatorio a la memoria, como dice ahí, de mi hermano político, dice a mi hermano político, el joven don Felipe Vallerriestra, y así cita algunos episodios de su vida y es un largo, largo, está firmado, ahí ven la firma de Juan de Arona, es un largo poema, algún día es inédito y por tanto espero en algún momento poderlo publicar con un estudio razonado sobre su vida, sobre la vida de Felipe Vallerriestra. Adelante, por favor. Vemos aquí, por ejemplo, un poema también inédito de Ricardo Palma a Felipe Vallerriestra, ¿no? Y que además, bueno, pues es muy corto, es muy breve, pero bueno, pues es muy interesante porque es un poema de nada menos que de nuestro tradicionista más, uno de los escritores más importantes de toda la América hispana en el siglo XIX, que es Ricardo Palma. A la derecha vemos otro poema al capitán Vallerriestra de la Torre por el poeta y diplomático Teobaldo Elías Corpancho, también inédito y que forma parte de mi colección. Adelante, por favor. Y otro poema también en homenaje a Felipe Vallarriesta de Domingo de Vivero, que fue brevemente ministro de Relaciones Exteriores y también escritor y también glosa la vida y la muerte heroica de Felipe Vallarriesta. Adelante, por favor. La placa o la lápida en la tumba de Vallerriestra de la Torre en la Cripta de los Héroes y aquí quiero citar este fragmento del poema de Pedro Soldán Yunano y Juan de Arona, que dice: ni es primera vez que al sol se muestra esa espada que blande con empeño, su dedo Gais llevábala en la diestra cuando vio de la muerte el torvo ceño. Doble reliquia en la morada nuestra, dos veces viuda de un ilustre dueño, que al joven alentaba al heroísmo como una herencia de su padre mismo. Es decir, ahí habla justamente de que en la batalla de San Juan, en esa batalla contra las fuerzas chilenas, Felipe Villaresta usó la espada de Gais en esa. Adelante, por favor.
espada que Guise había usado en Waterloo, por ejemplo, ¿no? En la batalla de Waterloo contra Napoleón. Aquí vemos, paso muy rápidamente, a su tío, el coronel Reinaldo de Vivanco y de la Torre, también coronel, por tanto, también miembro del ejército, en este caso del ejército de tierra, y que también está enterrado en la cripta de los Herros, como ven ustedes ahí, por la batalla de San Juan. Adelante, por favor. Fue alcalde de Pueblo Libre, en fin, héroe nacional. Y aquí ven ustedes la cripta de los héroes, donde están las lápidas de todos esos héroes que están enterrados ahí, entre otros Domingo Vallerrestre de la Torre, Felipe Vallerrestra y Reinaldo de Vivanco y de la Torre. Adelante, por favor. Reinaldo de Vivanco de la Torre, que por cierto se casó con Domitila Olabegoya Iriarte, cuya hermana Jesús Olabegoya Iriarte que se casó con José de la Puente, que es antepasado, de Puente y Cortés, antepasado de José de la Puente, que hoy nos acompaña en esta conferencia. Otro hermano, otra hermana de Juana Vallarriestra, o sea, otro cuñado de Gais, fue el coronel Miguel Vallarriestra. Luchó en las jornadas de Yungay, a las órdenes de Santa Cruz, hizo la campaña de Ecuador, defendió Lima en la batalla de Miraflores, fue subjefe del Estado Mayor y combatió en la batalla de San Juan, donde murió, como hemos dicho, su sobrino Felipe Vallarriestra, hasta ser tomado prisionero en el Morro Solar. Fue prefecto de Arequipa, de Tacna y de La Libertad. Y aquí vemos a la derecha una glosa de su fallecimiento publicada en la prensa. Adelante, por favor. Y aquí vemos a él con su mujer y su hija Rosa Vallarriestra. Rosa Vallarriestra y Bernaza, que fue casada con un inglés, con Edward Lemke, y ella fue ama de la reina Victoria en Inglaterra. En casa todavía tenemos algún retrato de ella vestido con traje de corte, con cola, una larga cola, con el traje de corte que usaba en la corte de la reina Victoria de Inglaterra. Adelante, por favor. Y aquí vemos al hijo, una hermana de Rosa, a Alfredo Vallarriestra, que también fue militar, también fue capitán ayudante del jefe de Estado Mayor General Guy Billinghurst, y fue luego alcalde de Barranco, comisario general de policía, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Bien, y antes hemos citado a la familia Althaus o Althaus, ¿no? Que significa en alemán directamente casa vieja, Alt, casa vieja, Haus, casa, ¿no? Bien, este es el escudo de los Kast, familia de la que provienen los Althaus, y este es el escudo Althaus, que es el que habitualmente han estado utilizando esta familia. Adelante, por favor. Vemos aquí a Emilio Altaus y Flores del Campo, hijo del general barón Clemente Altaus, nieto del barón Clemens August von Kass y de la princesa Juliana de Hessen-Philippsthal. Se casó, como hemos dicho, con María Luisa Darnell Guise, que era hijada justamente de Martina Caso de Vallerriestra, la mujer de Francisco Vallerriestra, cuñado de Guise. Fue senador por Ica y estudió Derecho en las universidades de San Marcos y de Burdeos. Ahí vemos los escudos de los Flores del Campo abajo y de los perdón, de los Altaos arriba. Siguiente, por favor. Aquí vemos a Emilio de Altaos y Flores del Campo, una fotografía antigua, y a la derecha su mujer en otra fotografía, María Luisa Darnell y Gais, nieta de Gais. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos en el cementerio Presbítero Maestro la tumba, el monumento al general Clemente von Althaus, hecho, digamos, en homenaje de su hija Grimanesa Althaus de Cotes, casada con Manuel María Cotes y Povea, en este retrato también de mi colección, y bueno, pues verán ustedes en la siguiente fotografía. Un hermoso retrato de Grimanesa Cotes y Altaus por Perignon, un pintor francés, pintada cuando ella tenía 20 años, un poquito antes de casarse. ¿Casarse con quién? Con Luis Brais de Vivero, que por cierto era nieto de un almirante también peruano, del vicealmirante de la Armada, José Pascual de Vivero y Salaverría y de Lucía Enebro. Por tanto, ahí vemos de nuevo un enlace con la Armada peruana, un enlace muy, muy importante, con la Armada Peruana. Adelante, por favor. Este es un cuadro de Luis Astete, el de Brais de Vivero.
Adelante, por favor, siguiente. Aquí vemos la fragata Amazonas, que está en el Club de Oficiales de la Punta, la que hizo construir Domingo Vallerriesta en Inglaterra. Adelante, por favor. Y con la que dio la vuelta al mundo. Bien, aquí vemos a Antonio Vallerriesta, hermano también de esta familia, de Domingo Vallerriesta, de Juana Vallerriesta, que fue también capitán de navío de la Armada peruana. Adelante, por favor. Y aquí vemos al capitán Antonio Vallarriesta y Albarracín, hijo de otro Vallarriesta, hermano de Juana, por tanto cuñado de Gais, que fue Alejandro Vallarriesta. Bueno, pues el capitán Antonio Vallarriesta y Albarracín, bueno, pues tenía por su lado materno, por Dominga de Albarracín Llovido, una interesante ascendencia, sobre todo de la zona de Arica. Los Albarracín habían tenido cargos muy interesantes, muy importantes, alcaldes de Arica, regidores perpetuos de la ciudad, etcétera, etcétera. Y él, siguiente por favor, Antonio Vallarrista y Albarracín, fue teniente primero de la Armada peruana, primero, y luego se fue a Costa Rica, donde fue amigo del general José María Cañas, con cuya hija casó, ¿no? Su madre, la madre de Ángela, era Guadalupe Mora y Porras, que era sobrina del presidente de Costa Rica, Juan Mora, ¿no? Bueno, es considerado un héroe nacional en Costa Rica, herido y quemado tras el incendio de su nave, sobrevivió y se trasladó con su mujer a David en la provincia de Chiriquí, en Panamá, ¿no? Donde se dedicó al cultivo del café, etcétera, ¿no? Bueno, pues es uno de los héroes nacionales pues, costarricenses. Adelante, por favor. Bueno, veo que es una versión anterior, pero bueno, en todo caso, aquí vemos a Ramón Vallarriesta, hermano también de Juana Vallarriesta, que fue capitán de navío, también de la Armada peruana, fue gobernador de las islas de Chincha, justamente en el momento ese tan especial en que la Armada, la escuadra del almirante Castro Méndez Núñez, almirante español, ataca ¿no? Las islas, ataca el Callao, etcétera, bueno, pues en un momento un poco peculiar de las relaciones entre España y el Perú, eh, y con muy poco éxito, como sabemos, ese ataque, ¿no? Bien, Ramón Vallerriestra se casa con una señora Corbacho y Tirado, hija de José María Corbacho y Abril y de una Tirado, todas familias arequipeñas, y fueron los padres estos del famoso compositor peruano José María Vallerriesta y Corbacho, autor de la famosa ópera Ollantay, perdón, que es una de las obras operísticas más conocidas del Perú. Adelante, por favor. Bien, por el lado Altaus tenemos también que este señor, este señor, el barón Félix Albert Augusto Marie d'André, bueno, pues se casa también con un Altaus y por tanto, bueno, por ese lado se casa con María Manuel Altaus y Darnel y por ese lado, pues los Altaus emparentan con una familia francesa que eran los vizcondes, antes más arriba condes y marqueses de André, y que en el caso ya de esta generación, como saben ustedes, en Francia se utiliza el llamado titre de courtoisie, o sea, título de cortesía, en el que pues, eh, se va haciendo el degradé, digamos, de esos títulos, ¿no? Aquí vemos a este coronel, que fue además coronel de infantería y que estuvo en el Perú y fue el director de la Escuela Militar de Chorrillos, nada menos, y por tanto, bueno, pues también estuvo ejerciendo su labor, pero además era hijo de un capitán de fragata de la Armada Francesa, en este caso, de Alfred André. Por tanto, sigue habiendo esta relación de la Armada, en este caso francesa, con este núcleo familiar de los Gais. Adelante, por favor. Bueno, y vemos a Juan de Altaus y Darnell, ¿no? Juan de Altaus y Darnell, nieto materno del vicealmirante Martin George Guys. Bien, se graduó de guardia marina en el año 2 y llegó a capitán de navío en 1928. Fue el director de la Escuela Naval del Perú en 1930, jefe del Estado Mayor General de la Marina,
y adjunto naval en Estados Unidos en el año 34. Y se casó con Angélica Badham Badham. Eh, Aquí vemos una buena fotografía de él, pero tenemos alguna otra después, me parece. Esa es, estas fotografías en diversas épocas de su vida, de niño, cuando era teniente primero y con ya el grado de capitán de navío, que es el que se alcanzó al final de su carrera. Adelante, por favor. Aquí le vemos de paseo por Niza en el año 26. Siguiente, por favor. Fotografías antiguas de este capitán de navío de la Armada Peruana en Biarritz, por ejemplo, o en el famoso balneario del noroeste francés Deauville. Adelante, por favor. O, por ejemplo, en el balneario alemán de Baden-Baden. Era muy viajero Juan de Altaus Darnel. Adelante. Aquí le vemos en Baden-Baden también. Siguiente, por favor. Lo vemos también de pie en esta fotografía, acompañado de otras personas, ¿no? Adelante, por favor. Es el noveno desde la izquierda. Y aquí ya mucho más tarde, mucho más de más edad, él había comandado en 1912 el primer submarino que compró el Perú, el BAP Ferré, ¿no? Y en esta foto del año 61 le vemos a Juan de Altaus, Darnel, cómo está maniobrando el periscopio a bordo del Angamos, también submarino de la Armada peruana, ¿no? El Ferré fue construido por orden de Leguía, bueno, en la época del gobierno de Leguía, en el año 12, como decía. Adelante, por favor. Y aquí vemos una imagen, un cuadro de David Morer de 1914 en el que se ve justamente este submarino Ferré. Adelante. Bien, hemos citado que hemos dicho antes que Antonio Vallerriestra fue padre de Ramón Vallerriestra y Cela, que también participó en la batalla de Miraflores, fue capitán de navío y sirvió en varias naves, como vemos ahí, diputado y prefecto del Gracias. Calle, de Cuzco, de Piura, de Junín y de Lambayeque y primer alcalde de La Punta. De hecho, en La Punta, si ustedes van a La Punta, podrán ver perfectamente en uno de los jardines de La Punta un busto de este ministro de Marina del Perú y capitán de navío Ramón Vallerriesta. Adelante, por favor. Le vemos aquí, de más edad, y un cuadro pintado por José Rostiano, que pintó a varios otros ministros de Marina, y la necrológica de su muerte en la prensa. Adelante, por favor. Fue el autor bueno, de esta memoria, de su memoria como ministro, publicada en el año 22. Adelante. Y aquí ven en dos momentos de mi vida visitando justamente este monumento a Ramón Vallerriestra en La Punta. Fue, como he dicho, alcalde de La Punta, aparte de ministro de Marina. Adelante, por favor. Y aquí ven al ministro de Marina, de Guerra y Marina, pero Antonio de la Torre y Leona Pizarro, padre de Virginia de la Torre y Vidaurre, o sea, por tanto, suegro del almirante Domingo Vallerriestra, y su mujer, Juana de Vidaurre y Rivera, que era hija de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, que fue primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, consejero oidor de varias audiencias de Cuzco, de Puerto Príncipe y de La Coruña, y mm, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. O sea que tuvo una vida importante en la época virreinal y luego ya en la época republicana pues siguió con una figuración importante. De hecho, el salón principal, como ustedes saben, del Palacio de Justicia del Perú tiene el nombre de Manuel Lorenzo de Vidaurre, uno de los más insignes juristas de la República. Adelante, por favor. Y aquí ven la tumba en el Panteón de Próceres del almirante Guise, lo que era la antigua iglesia del Real Colegio de San Carlos, ¿no? Y ven ustedes ahí el ataúd del almirante. Adelante, por favor. La estatua que se le erigió, donada por Su Alteza Real, perdón, donada por el británico, por esto, por
el británico, y luego inaugurada por la princesa real Ana, la hija de la reina Isabel II de Inglaterra, en el año 17, inauguración a la que acudieron pues todos los personajes que ustedes ven ahí, en esa lista. Adelante, por favor. De este... Y aquí ven otra estatua de Gais, en este caso en la Escuela Naval del Perú, ¿eh? Evidentemente no podía estar en otro lugar mejor que en la Escuela Naval, puesto que fue, como he dicho, el primer comandante general de la Armada peruana. Adelante, por favor. Siguiente. Bien, los cavieses, este es mi tatarabuelo José Antonio de Cabies Alzamora, que fue muy amigo del presidente de la República, Ramón Castilla, del dos veces presidente de la República, Ramón Castilla, y de hecho su hijo, al siguiente por favor, su hijo Ramón, que fue mi bisabuelo, pues fue ahijado de bautismo del presidente Castilla, se bautizó de hecho en el oratorio de la presidencia de la República, ¿no? Aquí los vemos a él y a su mujer, Juana Chávez y Flores. Adelante, por favor. Ahí está, dedicado por Ramón Castilla, ¿eh? Siguiente, por favor. Bien, y su hijo, Ramón Cabies y Chávez, como he dicho, ahijado de Castilla, se casa con Isabel Vallerriesta de la Torre, hermana de los que hemos citado antes, del alférez de fragata Domingo Vallerriestra, de Cipriana Vallerrieste de la Torre, mujer de Pedro Paz Soldán, de Felipe Vallerrieste de la Torre, capitán que murió y fue glosado por esos poemas que hemos citado antes, etcétera, ¿no? Adelante, él fue soldado distinguido en el Torreón de Independencia, luchó contra los chilenos en las batallas contra Chile, en las guerras contra Chile, asistió a los combates entre la escuadra bloqueadora chilena y las baterías que defendían el puerto del Callao, se embarcó como voluntario en las lanchas armadas que hacían rondas nocturnas para evitar cualquier sorpresa de las torpederas chilenas en el puerto del Callao y tomó parte en estos combates nocturnos manejando ametralladoras de las lanchas peruanas. Aquí vemos su asiento de bautismo y él a caballo. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos una imagen, bueno, pues del lugar donde luchó contra los chilenos en este caso en la batalla de Miraflores. Adelante, por favor. Bueno, Luis Alaiza y Paz Soldán, eh, pues publicó un libro que ustedes probablemente conozcan, que ha sido luego reeditado varias veces, Historia y Romance del Viejo Miraflores, donde en uno de los capítulos hace una extensa glosa de Ramón Cabieses y Chávez, donde y además cita textualmente lo que él le contó, ¿no? Y dice cómo, no voy a leer todo esto, pero bueno, dice cómo se batió en este reducto número uno, etcétera, etcétera, y bueno, cuenta cómo fue esta batalla, cómo defendió al Perú en aquel momento. Adelante, por favor. Le vemos aquí también, siguiente. Aquí está su mujer, Isabel Vallarriesta y de la Torre, la esposa, que evidentemente pues es la que enlaza con los Vallarriesta y con los Gais. Adelante, por favor. Y aquí vemos a otro miembro de la familia, a Ezequiel Cabieses y Chávez, su hermano, que fue capitán de fragata de la Armada Nacional. Por tanto, seguimos en la Armada Nacional. Hemos visto ya los Vallerriestra, hemos visto los Altaus, hemos visto los Gais, los Vallerriestra. Vemos ahora a Ezequiel Cabieses, también capitán de fragata de la Armada Nacional y capitán de los puertos de Cerro Azul, Salaberry, Paita, Petén, etc. Adelante. Aquí sirvió él en esta vapor Apurímac, construido en Londres, y peleó contra la escuadra española durante el combate naval de Aptao en el año 66. Adelante, por favor. Bien, y otro capitán de navío, también de los Cavieses, Antonio Ercilio Cavieses y Alzamora, le vemos aquí en una fotografía y su asiento de bautismo. Era hermano de mi bisabuelo. Adelante, por favor. Vemos aquí su espada con su nombre grabado
y bueno, fue capitán de navío de la Armada Nacional, sirvió en un montón de naves, fue profesor de geometría y trigonometría en el Colegio Naval Militar, capitán del puerto del Callao, de Arica, mayor de órdenes de la escuadra del departamento, benemérito de la Plata, de la Patria, prefecto del Callao y director de Marina. Adelante, por favor. Su espada, ¿no? Su sable. Aquí hay un retrato de él y de su mujer, Clorinda Fernández Alzamora, que era además su prima. De hecho, hubo que hacer una petición de dispensa por el matrimonio. Adelante, por favor. Aquí vemos algunas de sus condecoraciones que conserva hoy su nieta Patricia, perdón, Pastora Cavieses, que vive en Argentina, pero evidentemente, pues y aquí vemos esta corona que fue hecha en el homenaje que se le hizo hace muy poco tiempo en el Perú y su espada, su sable. Adelante, por favor. Y aquí vemos a un hermano de mi tatarabuelo José Antonio de Cavieses Alzamora, que fue curiosamente capitán de navío, pero en este caso de la Armada chilena. Mi bisabuelo Ramón se crió, se educó en el Colegio Inglés de Valparaíso y vivía en casa de su tío carnal, que era este capitán de navío, que en ese momento era gobernador marítimo de Valparaíso. Adelante, por favor. Aquí vemos un poco la hoja de vida, ¿no? de este tío tatarabuelo, Ramón Cavieses Alzamora. Adelante, por favor. Otro Cavieses, José Osvaldo Cavieses, aquí le vemos vestido de guardia marina, que también fue miembro de la Armada Peruana. Adelante, por favor. Y los Alzamora, adelante, por favor. Vemos a varios Alzamora, primos de los Cavieses Alzamora, Ignacio Federico Alzamora y Chaparro, capitán de navío de la Armada Nacional y prefecto de Loreto. Adelante, por favor. Se dedicó sobre todo al área de la selva. Aquí le vemos de nuevo a un hermano de él, a Ruperto Alzamora Chaparro, también capitán de navío, y que participó en el bloqueo de Guayaquil, concurrió en el combate del Callao contra la escuadra española en 1866. Adelante, por favor. Al contraalmirante José Alzamora Freund, que fue comandante general de Marina, aquí lo vemos en esta fotografía, este cuadro, y algunas de los escritos que él realizó, se le consideraba y de un inteligentísimo, y escribió bastantes tratados o varios tratados, como vemos aquí, sobre balística, etcétera. Adelante, por favor. Y luego, finalmente, ya los seminarios, linaje de marinos. Adelante, por favor. Todos. ¿Por qué hay una relación con los seminarios? Ahora lo debemos saber. Bueno, los primeros seminarios que llegan al Perú llegan en el siglo XVII con Andrés Seminario Gonzaga y que venían de Mantua. Los Gonzaga, evidentemente, es familia de Mantua, eran los duques de Mantua. Adelante, por favor. Bien, y aquí tenemos a Fernando Seminario Jaime de los Ríos, que fue alcalde de Piura, y estos seminarios se instalan en Piura. Y bueno, algunos decimos, yo por mi cuarto apellido es García Seminario, y por tanto decimos los seminarios que en Piura dicen que solamente hay burros, algarrobos y seminarios, ¿no? Y decimos los seminarios más bien que los que no son burros y algarrobos son seminarios, ¿no? Eso es una forma de verlo diferente. En todo caso, aquí vemos a Fernando Seminario y Jaime de los Ríos, que fue un conocido hacendado cuyos descendientes inmediatamente se implican en la Armada peruana. Adelante, por favor. Lo vemos aquí de nuevo, con su descendencia. eh, y vemos que Eleodora, su nieta Eleodora Seminario y Besada, pues se casa con José María García Seminario, capitán de navío de la Armada Peruana, era mi tatarabuelo también, y José Félix García Seminario y Seminario, capitán también de navío de la Armada Peruana, y que era mi bisabuelo, ¿no? Y que es el padre de mi abuela Rosalina García Seminario de Amézaga, casada con Ramón Felipe Cavieses Vallarriestra, y por tanto ahí enlazan los García Seminario con los Cavieses y con los Vallarriestra, todas ellas familias enlazadas intrínsecamente con la Armada Peruana. Adelante, por favor. Sí. Vemos aquí, no podemos dejar de mencionar, evidentemente, a un primo de mi bisabuelo,
que es Miguel Grau Seminario, almirante de la Armada Peruana, el gran almirante Grau. No hay plaza peruana prácticamente que no tenga un monumento al almirante Grau, héroe de la batalla de Angamos, comandante del Huáscar y que evidentemente, bueno, pues es uno de los más importantes marinos del Perú, por no decir el más importante. Adelante, por favor. Aquí vemos la espada donada al almirante Grau Seminario por un grupo de damas peruanas residentes en Europa, una preciosa espada con empuñadura de oro, del orfebre Maurice Froment. Adelante, por favor. Y aquí vemos a mi tatarabuelo José María García Seminario, capitán de la Armada peruana también, héroe de la Guerra del Pacífico, comandante general del Departamento de Marina del Callao y que también asistió al combate del Callao en 1866. Adelante, por favor. Su hijo, José Félix García Seminario y Seminario, capitán de la Vía de Armada, y su mujer, Sara de Meza y González. Adelante, por favor. Y aquí mi abuela, Rosalía García Seminario de Amézaga, y mi abuelo, Ramón Felipe Cabies Vallerriestra, que, como digo, enlazan a los García Seminario con los Cabieses y Vallerriestra, todos ellos miembros de la Armada peruana. Adelante, por favor. Aquí es donde nació mi abuela, en el Real Felipe del Callao, puesto que su padre, José Félix García Seminario, estaba destinado en ese momento allí. Aquí vemos, estaba en la batería de saludos, era el encargado, oficial encargado de la batería de saludos en aquel momento. Aquí vemos el detalle del expediente donde está eso, vamos, del escrito donde está esto, en 1898, que es justamente el año en que nace mi abuela. Y nace justamente en la casa de la batería de saludos de esa fortaleza, el Real Felipe del Callao, en el Callao. Adelante, por favor. Y aquí vemos a otro miembro de la familia, que es un seminario y González Tizón, un González Tizón y seminario, perdón, hijo de una seminario Enríquez. Adelante, adelante, por favor. Su hermano, también otro seminario, adelante. Todos ellos capitanes de fragata o de navío de la Armada. Emilio Díaz Seminario, también capitán de navío de la Armada peruana, todos ellos primos entre sí. Adelante. Adelante, por favor. El alférez de fragata Enrique Federico Grau Seminario, que era hermano, lógicamente, de Miguel Grau. Adelante. También era marino. Y aquí vemos ya una foto con el almirante Grau. Adelante. Esto es en la Escuela Naval del Perú. Y finalmente, ya como última diapositiva, este barco que muchos peruanos que tienen mi edad o más edad que yo han conocido o han oído hablar de él, que es el Reina del Mar. Es un barco que hacía la ruta desde Inglaterra a España y luego el Perú, atravesando el Canal de Panamá. Era de la Pacific Steam Navigation Company y es en el barco en el que yo llegué por primera vez al Perú con 6 meses de edad. O sea que por eso lo he querido traer aquí a colación. Y con esto termino la conferencia y disculpen por los problemas técnicos y la longitud de la misma, además. Muy bien. Ahora le cedemos la palabra al almirante Francisco Llava. Adelante, Francisco. Prende tu micrófono, por favor. Está prendido, señor almirante, y no sé si ustedes logran verme. En primer lugar, señor almirante, quisiera saludar a usted, al señor José de la Puente Brunque, presidente de la Academia Nacional de la Historia, y por supuesto a nuestro distinguidísimo conferencista, don Amadeo Martín Rey y Cabieses, que como la ciudad de Lima, 3 veces coronada, él es 3 veces doctor. Bueno, pensaba hacer una exposición un poco más larga, señor almirante, pero lo que había pensado es realmente mínimo comparado con lo que debería de hablar ante una exposición de esta naturaleza. Hemos tenido, creo yo, una oportunidad única, almirante, distinguidas damas y caballeros, de escuchar a un experto en genealogía e historiador que realmente honra a sus ascendientes.
y en abundancia de méritos conserva el patrimonio de su familia en perfectas condiciones. Ciertamente, este es un ejemplo de que nobleza obliga, ¿no? Y creo que don Amadeo Martín Rey y Cabieces cumple con esa función de preservar y proyectar el, el, eh, los apellidos que honrosamente lleva. Ah, no solamente eh, quisiera hablar sobre el almirante Ise, porque aquí hay muchísimos marinos, porque francamente se entrelazan de tal manera que yo no sé cómo es posible que el señor Amadeo Martín Rey que a veces no sea marino. Yo lo ¿Puedo invitaría, señor contraalmirante, ¿puedo interrumpirle? No por soy marino, supuesto. no soy marino, pero soy caballero de la Orden de Malta y en España los caballeros de la Orden de Malta Capitán tenemos de fragata. el rango honorario de capitanes de fragata de la Real Armada, o sea que Así soy es. marino honorario, vamos a decirlo así. No, es usted por justicia capitán de fragata. Así es. Y por antigüedad, ¿no? Eh, Hay algunas precisiones que quisiera hacer que a mí me han llamado la atención y que quisiera compartir sobre don Domingo Vallerriestra, eh, al almirante, ¿no? Eh, Él estuvo en la revolución de 1856 a 1858 que apoyó a su pariente, el general Vivanco, y fue nombrado comandante general de la Armada rebelde en contra de Castilla. Eh, Eso explica por qué durante el gobierno de Peset, cuando Vivanco era el ministro de guerra, Domingo Vallerriestra fue nombrado primer embajador del Perú en España. No fue nombrado el primero, fue aceptado en España como el enviado plenipotenciario del Perú, no era embajador. Eh, pero hay otra curiosidad con respecto a su hijo, de mismo nombre, Domingo Vallerriestra, que estuvo en el Huáscar. Hay que recordar que Grau y Montero debieron ser amigos de Domingo Vallerriestra, el almirante, porque pelearon juntos en la misma revolución, ¿no? Recordemos que Grau estuvo en la revolución contra Castilla y el oficial más antiguo era Domingo Vallerriestra. ¿Y por qué entonces el guardiamarina Vallerriestra se embarca en el Huáscar? Y yo creo que es porque Grau honró a su antiguo jefe, Domingo Vallerriestra. Y lo digo por algún dato curioso, porque creo yo de que embarcaba a los hijos de sus amigos. Otro de los compañeros de Domingo Vallerriestra, en ese entonces guardiamarinas, era el bisabuelo de mi esposa, cuyo padre era piurano, amigo de Miguel Grau. Y sí conservamos la carta donde le dice que no te preocupes, que tu hijo está bien, etcétera, y que había sido embarcado a pedido del tatarabuelo de mi esposa. Por lo tanto, creo yo que ahí hay un nexo de esas amistades profundas, ¿no? Que llevan, y que en este caso lo llevó al heroísmo y a estar en el panteón de los héroes, ¿no? Enhorabuena, digamos. Este, Otra de las cosas que puedo recordar al ver los monumentos que hay al almirante Guise es una especie de protesta que sigo levantando sobre el monumento al almirante Guise que se levantaba frente al Real Felipe, en lo que sería al costado del Museo Naval y del Centro Naval del Callao, que durante una, entre comillas, restauración de los jardines exteriores que hizo la Municipalidad del Callao, lo retiró para volverlo a poner después y nunca pusieron este monumento en bronce de cuerpo entero del almirante Guise y que tantas veces el almirante Casareto pidió, siendo director del Museo Naval, pidió a la municipalidad que lo reponga y que con ese silencio cómplice nunca le respondieron sus cartas.
y creo yo que deberíamos de insistir en que se reponga en el lugar que merece el monumento al almirante Guise, Guise, pero yo le digo Guise porque en la Marina le decimos Guise. Eh, eh, Mire, hay una curiosidad. Ese monumento del almirante Guise miraba a la rada del Callao, que fue donde alcanzó gloria al capturar la Esmeralda en 1820, el 5 de Pero la noviembre de fragata era, 1820. era el buque más importante de la Armada Española en ese lugar. Así era, en ese momento era el más importante presente en el Callao y lo captura a órdenes de Cochrane, quien sabiendo su valía lo pone para hacer eh, esta operación, digamos, encubierta de tipo lo que sería Fuerza de Operaciones Especiales, que dicho de paso, Guise era un hombre de acción, ¿no? Ha estado en múltiples combates, batallas, etcétera, y esto lo que hace es sumarle una raya más al tigre de valentía, ¿no? Y que dicho de paso, al morir el 28 de noviembre de 1828, Ve- pero el 22 de noviembre de 1828, ah, en, en, en brazos casi de su pariente, eh, nos lleva a pensar otra cosa, ¿no? Que así como, bueno, el Callao, él está mirando el lugar donde sucede, y en Guayaquil, al morir, nos deja un legado a los marinos que debemos de poner en balanza. Es el primer comandante general de la Marina que muere en combate, y el segundo es Miguel Grau. Tenemos honrosísimamente que nuestros jefes en momentos de guerra están al frente de sus marinos y es más, Así es. ofrendan su vida por el honor de la patria. Y yo quisiera ver qué marina de guerra tiene estos ejemplos de valentía y de entrega que deberían de ser faros iluminadores que guían nuestro camino. Finalmente, viene aquí una, un sentimiento de que hay un problema del olvido, hay un problema del olvido y la sustitución de la excelencia, la sustitución de la nobleza, la sustitución del hombre de bien por el de la mediocridad. Y yo le pido a los peruanos en un examen que me digan quién fue el almirante Guise. Le aseguro que los marinos, los militares en general, eh, sus descendientes, van a hablar con propiedad del almirante Guise. Pero dudo que muchos peruanos recuerden quién es el almirante Guise. Y esa posición la ocupan mediocres, mediocres que nuestro entorno académico muchas veces lo pone como si fuesen más importantes y ejemplos de virtudes, cuando no es así. Debemos de construir nuestra peruanidad en base de estas personas. Todos los que usted ha mencionado tienen una biografía brillante de entrega a su país, que realmente honran al apellido, pero honran al Perú, porque gracias a ellos nosotros podemos caminar con el pecho inflado y decir son peruanos. Como Guise, que si nació en Inglaterra, pues es peruano, ¿no? Es también peruano. Y nada, cierro ahí mis comentarios, dejo mis papeles en un costado porque me imagino que después de tan... no, una cosa más que olvidaba decir dentro de mis papeles, estaba la bibliografía. Señor Amadeo Martín Rey y Cabieses, directo amigo mío, ha sido usted muy generoso en darnos los principales libros,
pero existe en el año Más. 2021 un artículo que usted publicó de lo que acaba de hablar en la revista de Marina. O sea que en abundancia los datos, aquellos que quieren leer algo de lo que ha hablado hoy nuestro conferencista, recurran a la revista de Marina, no me acuerdo qué número, pero fue publicado en el año 2021. Y Correcto. Pero quiero decir, querido amigo, que, que mi proyecto es que esta conferencia sea publicada en su totalidad, con todo detalles y con material erudito y bibliográfico. Es decir, no solamente como el artículo de la revista de Marina, que era un artículo largo, pero era un artículo de 5 o 6 páginas. No, se sí, trata aquí de hacer algo con más enjundia y que pueda recoger toda la información. Toda es imposible porque tengo mucha aquí, pero que haya un resumen, por lo menos bastante completo de la información que tengo sobre todos estos linajes y su relación con la marina peruana, que es muy llamativa por lo sí, profusa. Eh, sí. Muy raro. Es muy raro que con el tiempo se vuelvan a unir y Sí, además que estén dedicados a una profesión. Es como sí. si fuese un amor, ¿no? Le digo Del más, mi hermano, que es personaje abogado, con ellos. y que no es marino, pero sin embargo, cuando quiso pensar qué máster hacía, decidió hacer un máster en Derecho Marítimo. O sea, fíjese usted que Sí, sí, sí. hasta en ese momento, o sea, la mar sigue presente en nuestra sangre de alguna manera, ¿no? Lo recuerdo mucho caminando por el Museo Naval. Sí. Este, bueno, señor Almirante, eh, cierro con esto mis comentarios y le agradezco la oportunidad de hablar sobre una conferencia tan erudita y maravillosa que hemos tenido la oportunidad de escuchar en la tarde del día de hoy. Tiene el micrófono apagado, mi almirante. Eso. Ya. Ahora sí. Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, acá en el instituto nos sentimos muy honrados por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Nos hemos dado cuenta de que en realidad la familia naval tiene unas raíces muy, muy profundas en el pasado. Si bien algunos, como yo, que no tengo familia naval, no tengo descendiente, yo soy el primer marino de mi familia. En mi familia la mayoría eran de la Fuerza Aérea, pero no de la Marina. Pero, por ejemplo, acá tengo al frente a mi compañero de promoción, Fernando Grau, bisnieto de nuestro almirante, héroe máximo. Entonces, acá quería repetir una frase que se usa bastante en Marina, pero creo que es bueno decirla de nuevo, ¿no? Una vez marino, siempre marino. Es por eso que nosotros tenemos una asociación de ex cadetes navales en donde hay miembros de esta asociación que han estado algunos un mes en Marina, ¿no? Porque se salieron, no aguantaron o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, ahora son miembros del club, porque todos los que hemos pasado por la escuela naval, y inclusive los asimilados como profesionales a la Marina, adquieren ese algo especial, ¿no? Será el aroma del mar, será la sal, ¿qué será? Será la vida en comunidad, la vida, el trabajo conjunto, porque no hay que olvidarse que en un buque todos son importantes, desde el último marinero hasta el comandante, y basta que alguno falle, puede ser una desgracia para todos. Entonces, el trabajo en equipo, el depender de otros, la confraternidad, la hermandad que existe, eso es algo que indudablemente nos lo da la Marina. Me imagino que en otros institutos, en otras profesiones habrá algo parecido, pero no en esa profundidad. Bueno, nuevamente lo único que me queda es agradecer a nuestro expositor, Amadeo Martín, y quería contarle una anécdota chiquita. Acá estoy precisamente con mi segundo, el comandante Patiño, y él se enteró de usted a raíz de que leyó el artículo en la revista Marina.
Entonces, él fue el que me dijo, contactemos a esta persona, vamos a... Y él movió todos los resortes para llegar a ubicarlo. Pues le Entonces, agradezco también hay mucho que agradecerle a Juan Carlos por ese aporte. se lo agradezco mucho al comandante. Bueno, ya no quiero alargar más esta reunión. Un abrazo para todos. Muchas Buenas gracias. tardes y buenas noches. Me digo que deben ser ya como las 8 de la noche, por allá un poco más, ¿no? Sí, sí, a las 8 Muy bien, pasadas. y estén siempre atentos a nuestros avisos porque así como el día de hoy, nosotros aproximadamente 2 veces al mes damos una charla, invitamos a personas conspicuas en determinados temas, como el día de hoy, así que vamos a seguirlos manteniendo informados. Muchísimas gracias por la atención y un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, doctor. Por cierto, la conferencia va a ser, se va a poner en el YouTube, en el canal del instituto. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias.